Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días. Bueno, estamos en la 34ª ya semana de sesión de clases correspondiente pues al curso no de lenguaje. Bueno, en estos días nos está realizando los exámenes de admisión, lo que es sábado, domingo y hoy respectivamente. Eh, Hay que tener en cuenta, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que algunas preguntas estaban sencillas. Y lo vamos a ver, ¿no? En la clase que vamos a hacer en la anterior, para que se acumule todas las preguntas y hacer todas las preguntas. Porque en sí se han reducido las preguntas. Solamente son 50 preguntas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer, jóvenes, el predicativo y el atributo. Para que ya cerremos, ¿no? Lo que es el bloque de sintaxis. Entonces, ¿qué será un predicativo y qué será, en todo caso, un atributo? Y nosotros tenemos que tener en cuenta esos dos. ¿Qué vendría a ser un predicativo y qué vendría a ser un atributo? Debemos saber, debemos conocer, ¿no? Ojo, que tanto el predicativo y el atributo, jóvenes, son parte del predicado. Son parte del predicado. O sea, el predicado también va a tener una estructura, ¿no? Porque la oración tiene estructura, que es sujeto y predicado. O luego se puede decir frase nominal, frase verbal. O sintagma nominal, sintagma verbal. Ahora, dentro de esos dos sintagmas, también van a tener su estructura interna. Por ejemplo, el sujeto tenía modificador indirecto y modificador directo. ¿Ya? Sin embargo, el predicado tiene objeto directo y objeto indirecto. Aparte del objeto directo y aparte del objeto indirecto, también hemos hecho lo que es el circunstancial, de lugar, de cantidad, de modo, de finalidad, ¿no? De compañía, de causa, de medio, de posición, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el predicativo y el atributo también vendrían a ser pues parte de la estructura, ¿no? De un predicado. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso tenemos que hacer. Eh, También tenemos lo que es el complemento agente, en la que se realiza la acción en la voz pasiva y generalmente va encabezado por una preposición, puede ser por o de, pero eso lo vamos a dejar para más adelante también. Acá lo que tenemos que hacer es, jóvenes, ver qué es el predicativo y qué es el atributo. Muy bien, iniciemos entonces. ¿Qué vendría a ser el predicativo y qué vendría a ser el atributo? Muy bien, iniciemos. El atributo. ¿Qué es el atributo? Jóvenes, es el modificador bivalente, dice. Bi es 2, ¿ya? Cuando te dice bivalente es 2, que es complemento del verbo y del núcleo del sujeto. O sea, jóvenes, miren, un atributo va a dar características o va a alargar la oración, pero no solamente en la oración, sino también, jóvenes, es del complemento del verbo y el núcleo del sujeto. O sea, no solamente va a retribuir cualidad, ¿no? Al predicado, sino también al núcleo del sujeto. Por eso se le dice bivalente. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Se le dice bivalente. ¿Qué más tenemos? A ver, únicamente aparece con verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser y estar, parecer también, ¿no? Entonces ustedes también ya saben eso. Ser, estar, parecer, lo que vendrían a ser los verbos copulativos. Ahora, el atributo va a aparecer, pues, jóvenes, solamente, no, solamente en un verbo copulativo. Ser y estar, parecer. Ahí está. Y es bivalente porque va a afectar tanto al complemento del verbo y al núcleo del sujeto. Entonces, veamos.
Veamos, disculpen. En algunos casos es permutable por el pronombre lo, dice. Claro, se puede cambiar por el pronombre lo. Ahora, jóvenes, ese atributo va a ser muy importante, ya, ojo, es muy importante. ¿Para qué? Para que el núcleo del sujeto tenga, pues, jóvenes, una idea completa. Ese atributo, a veces, si lo podemos sacar, nuestra oración no va a tener idea completa, ¿ya? Entonces, tenemos que darnos también cuenta, ¿no? De esa manera. Ah, el atributo entonces va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante. ¿Para qué? Para que el sujeto tenga sentido. Ahí está. Entonces, eso va a ser, pues, jóvenes, el atributo. O sea, el atributo es la función sintáctica que expresa una cualidad. También puede expresar propiedad, estado o circunstancia. ¿De quién? Del sujeto. A través de los verbos copulativos, ser, estar y parecer. O sea, concuerda con el verbo en número, ¿no? Y con el sujeto en número y persona. Entonces, jóvenes, ahí está. Ese es atributo. Por ejemplo, yo puedo decir, Andrea es ingeniero. ¿Quién es ingeniero? Andrea. Andrea vendría a ser el sujeto. Es, ¿no? Vendría a ser el verbo copulativo. Ingeniera. Es ingeniera, vendría a ser predicado. Es verbo copulativo, ingeniera, atributo. Ah, y si yo pongo solamente María es y lo descarto del atributo ingeniera, o sea, toda la oración no va a tener sentido. Entonces, ese es un atributo. Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, la vida es bella. La vida es bella. ¿Qué es la vida? Bella. ¿Quién es bella? La vida. La vida vendría a ser sujeto, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahí está. La vida, jóvenes, en todo caso, puede ser un sujeto, ahí está. Es bella, predicado. Ese es el verbo copulativo. Bella, atributo, que va a afectar tanto al sujeto, ¿no? Y es complemento del verbo. ¿Por qué complemento del verbo? Porque el verbo copulativo no puede estar solo. Para que se pueda entender la oración o para que la oración sea entendible, jóvenes, es necesario darle un atributo. Sin ese atributo, el verbo no va a tener sentido. La vida es. ¿Pero qué es? Entonces no va a tener sentido, jóvenes. Entonces, el atributo es fundamental tanto para el sujeto como para el verbo. ¿Para qué? Para que toda la oración tenga sentido completo. A eso, pues, jóvenes, le vamos a llamar un atributo. También se puede reemplazar, ¿no? Como decía, o permutar con el pronombre lo. Entonces, la vida lo es. Un atributo, lo, ¿no? Pero en muchos casos no es muy recomendable, ¿no? Pero sí se puede permutar. O sea, las oraciones ser, estar y parecer, jóvenes, contienen un atributo que se clasifican como oraciones atributivas o copulativas. O sea, en estas oraciones el verbo y el atributo forman junto a cualquier sintagma que no sea el sujeto, ¿no? El predicado nominal. Entonces, jóvenes, tanto el verbo y el atributo van a complementarse. ¿Para qué? Para dar sentido a quién? Al sujeto. Entonces, ustedes ya saben ya tipos de sintagma, sintagma nominal, ¿no? Sintagma adjetival, preposicional, adverbial,
Ahí está, ustedes saben. Entonces, para complementar, vayamos al siguiente ejemplo. Te dice, el examen parecía complicado. Ah, verbo copulativo de parecer. Complicado. Entonces, el examen parecía complicado. De igual manera, mire, va a afectar al núcleo del sujeto, como también va a ser complemento del verbo. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo no va a tener sentido sin su atributo. Esta no va a tener sentido. Entonces, esa vendría a ser un atributo, pues, jóvenes. Y también se le puede reemplazar, si es permutable, por el pronombre lo. El examen lo parecía. Entonces, en eso va a consistir un atributo. ¿Y qué vendría a ser un predicativo? El predicativo también es un modificador bivalente. ¿Ya? También, al igual que el atributo, también va a ser bivalente. Va a afectar tanto al verbo como también pues va a afectar jóvenes, ¿no? A otra parte de la oración. Entonces, tenemos que tener también en cuenta eso. Cuando dice bivalente, no solamente va a afectar al predicado, sino también pues va a afectar a otras partes de la oración. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, se le llama complemento predicativo a un sintagma adjetival. Cuando llamamos sintagma conjunto de palabras, cuando dice adjetival, da características o cualidades que pueden ser de dos funciones. Uno puede ser sustantivo y el otro puede ser pronombre. O también complemento circunstancial de un verbo. Entonces, ese va a ser un predicativo. Jóvenes, es la función sintáctica que por un lado acompaña a un verbo y por otro expresa cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo. Por eso se le dice bivalente. Se denomina bivalente porque modifica al verbo y al otro elemento oracional. Se diferencia del atributo que solo aparece con verbo predicativo, no copulativo. O sea, en el predicativo sí va a haber pues verbos predicativos. ¿Y cómo son los verbos predicativos? Comer, trabajar, cantar, etcétera, etcétera. Entonces, tiene esa función. Acompaña al verbo y expresa cualidad y propiedad a un estado del sujeto o del complemento directo. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Por ejemplo, yo puedo decir, su hija salió muy contenta del examen. ¿Quién salió muy contenta del examen? Su hija. Su hija vendría a ser sujeto. Ah, salió núcleo del predicado. Núcleo de sintagma verbal. Muy contenta vendría a ser muy contenta. Ah, me estoy dando cualidad, características. Es el predicativo. Porque acompaña al verbo y expresa cualidad o propiedad o estado del sujeto. ¿Cómo estaba su hija? Muy contenta. Del examen. Del examen va a ser por circunstancial de lugar. Existen dos tipos de predicativo, dice. Por ejemplo, Alfredo siempre viene limpio, ¿no? Complemento predicativo. ¿Por qué? Porque da una característica. ¿A quién? Al sujeto. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando hablo de limpio me estoy refiriendo a Alfredo. ¿Quién viene limpio? Alfredo. ¿Se están dando cuenta? Marta siempre viene limpia. Entonces, ¿a quién estoy dando las cualidades características? Al sujeto. Y obviamente este también va a acompañar al verbo. A este vamos a llamar, jóvenes, predicativo. Y entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso. Puedo decir yo también, encontré secas las flores.
Encontré secas las flores, encontré vendría a ser núcleo verbal. Secas es una cualidad, característica o propiedad. Ah, entonces, predicativo, complemento predicativo. Las flores. Complemento directo. Las flores. Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos más ejemplitos. ¿Algún sintagma adjetival que concuerde con un sustantivo en el sujeto o predicado? Ahí está. Mis primos regresaron contentos del campamento. Fíjense bien.